Saludos, bienvenidos. Hoy es miércoles 19 de enero. Enseguida les hablamos de la actualidad del día. Antes el repaso por las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Senadores que hablan en español en el pasillo montan una Babel en el Pleno. Un socialista catalán estrena en la Cámara los debates en 5 lenguas. Rajoy dice que esto no pasa en un país normal y Camaño que nos hace más fuertes. Y en foto de portada lo vemos, esta es la respuesta a la tregua de ETA. Además, el interventor cuestionó 3 contratos del amigo de Cornide con Fomento. El Ministerio consideró que si había irregularidades ya habrían prescrito. Y además Griñán desolla al Tribunal Superior de Justicia andaluz y evita expedimentar a Chávez por el caso Matza. Alemania ve frustrante la gestión de las reformas que hace Zapatero. Y otra noticia, Joseda, retrato de un skin con puño de hierro. Es el agresor del consejero en Murcia. Y vamos ya con los titulares más destacados del país. Hacienda amenaza con bloquear las emisiones de deuda en Cataluña. El desvío presupuestario del gobierno de Montilla dispara la alarma del Ejecutivo de Zapatero endurece el control de las autonomías. Y en foto de portada, la ira del portavoz de Batasuna durante la detención de su hijo. Además, ellas viven más años porque fuman menos. El menor consumo de alcohol y tabaco explica la longevidad femenina. Y otra noticia, el gobierno de unidad de Túnez se resquebraja en solo 24 horas. Y la policía de Haití conduce ante la justicia al tirano Baby Doc. Además, la Unión Europea exigirá en las pruebas a la banca más capital y liquidez. Vamos ya con los titulares más destacados de La Razón. Rajoy propondrá a las autonomías un pacto para simplificar competencias. El Partido Popular quiere que las regiones renuncien de forma voluntaria a parte de la gestión en exteriores y política social. Pascual Sala, el candidato mejor posicionado para presidir el Tribunal Constitucional, apoyó que no se recortara el estatuto. Y otra de las noticias del día, los pinganillos de oro. El Senado estrenó la traducción simultánea en lenguas cooficiales que cuesta 12.000 euros la sesión. Solo el Partido Popular utilizó el castellano. Y Cultura y Libertad, artículo de Pedro Alberto Cruz acerca del consejero de Cultura de Murcia. Y la denuncia por amenazas a un subdirector de La Razón propicia un golpe al brazo político de ETA. Además, censuran el Congreso. Bono hace obras para alejar los fotógrafos de los diputados. Y vamos ya con los titulares más destacados de ABC. Derroche autonómico, lenguas cooficiales. El Senado pasa a ser desde ayer la nueva Torre de Babel. Deuda en Cataluña, el gobierno les avisa de que no se pueden endurecer más. Y además, Televisión Autonómica, Jáuregui invita a las comunidades a cerrar sus televisiones. Y una productora amañó los premios del cine catalán. Además, la crisis reduce a la mitad la llegada de inmigrantes en patera y violencia. 1 de cada 10 agresiones a médicos es por no dar recetas. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día, se las contamos en titulares. El Partido Popular andaluz califica de muy grave que la Junta de Andalucía no haya incoado expediente sancionador al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, tal y como obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz. Y ata emplaza a Griñán a que escuche al colectivo de los autónomos, ya que desde mayo el presidente de la Junta no ha tenido un hueco para reunirse con ellos. La actividad turística española creció el 1% en 2010, pero aún se encuentra casi 10 puntos por debajo de los niveles que presentaba en 2007. Y les hablaremos de un espacio que, aunque es un centro hospitalario, en sus alrededores se permitirá fumar. Se trata del Hospital Nacional de Tetrapléjicos.
Como les anunciábamos, el Senado cumplió hoy una de las peticiones más demandadas por los parlamentarios nacionalistas al permitir por primera vez el uso de una lengua cooficial en una moción que los senadores han podido seguir gracias a un sistema de traducción simultánea y pinganillos instalados en sus escaños. Un nuevo sistema que no está exento de polémica, ya que la factura a pagar por el estreno de la traducción simultánea en el Senado no será precisamente barata. Ascenderá a 350.000 euros anuales, más concretamente cada sesión que requiera este sistema tendrá un coste de 11.950 euros. Y eso teniendo en cuenta que el uso de las lenguas se restringirá a los plenos y al debate de las mociones y no se podrán utilizar en las sesiones de control al Gobierno ni en las interpretaciones. En total, desde ayer trabajarán en el Senado un total de 25 traductores. En cada sesión será necesaria la participación de 7 intérpretes, 3 catalán y valenciano, 2 gallego y 2 euskera. Físicamente los traductores están instalados en la sala Enrique Casas del Senado, utilizada hasta ahora para reuniones internacionales y que contaba por ello con cabinas de traducción. No solo los senadores tienen acceso a la traducción, también los invitados y periodistas podrán utilizar uno de los 400 auriculares que ha adquirido el Senado a un precio de 11,32 euros por unidad. Cambiamos ahora de asunto y les hablamos del caso Matza. Las relaciones y las reacciones a la decisión del Tribunal Superior de Justicia no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular acusan al actual presidente de la Junta de acumular más responsabilidad que su antecesor Manuel Chávez al no abrirle expediente sancionador por la subvención otorgada a la empresa Matza, donde trabajaba su hija. No ha sido el único tema al que se ha referido ayer en rueda de prensa la portavoz popular en Andalucía, Rosario Soto. El Partido Popular ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de acumular mayor responsabilidad que su predecesor Manuel Chávez al no abrirle expediente sancionador tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la subvención otorgada por el gobierno andaluz a la empresa Matza, en la que trabaja su hija. Tras recordarle a Griñán que la ley es igual para todos, Rosario Soto ha señalado que todo apunta a que si el Consejo de Gobierno decide recurrir la sentencia, se deberá a que Griñán está actuando al dictado de Chávez. Lo que está haciendo es esconderse para no aplicar la ley a Chávez. Verdaderamente ya hasta nos cabe duda de por qué lo está haciendo. Esperemos que Griñán no esté actuando al dictado de Chávez y esperemos que no esté actuando en agradecimiento a haberle cedido el sillón de la presidencia de la Junta de Andalucía, porque sería muy grave. Según la dirigente, la sentencia pone de manifiesto que un primer abuso es el de Manuel Chávez por incumplir la ley de incompatibilidades y un segundo por parte del Consejo de Gobierno al no incoar el expediente sancionador contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno. En otro orden de cosas, la Popular también se ha pronunciado sobre el acuerdo de concertación social. En este sentido, y realizando un balance sobre él, ha afirmado que solo ha quedado en una fotografía. Que el Gobierno de Andalucía concibe la concertación como una mera fotografía, la tiene paralizada absolutamente desde la primera fotografía, desde el primer acuerdo. Por último, ha afirmado que cuando los populares lleguen al poder mantendrán y garantizarán el acuerdo con los grupos por el beneficio de todos los andaluces. Y por su parte, la Asociación de Trabajadores de Autónomos de Andalucía emplaza a Griñán a que escuche al colectivo de los autónomos, ya que desde mayo el presidente de la Junta no ha tenido un hueco para reunirse con ellos. Así lo ha manifestado el presidente de ATA. Desde el colectivo le han recriminado a Griñán que a los autónomos se les exige que cumplan la ley antitabaco, pero la administración no cumple la ley de morosidad y paga de media en 158 días. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos Andaluces se critica la actitud frente a su colectivo llevada a cabo por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Durante la presentación del Barómetro de Opinión 2010, el vicepresidente de ATA, Rafael Amor, junto al coordinador general José Luis Perea, han denunciado que Griñán no haya tenido ni un solo hueco desde 2008, cuando accediera a la presidencia, para reunirse con uno de los colectivos que más están sufriendo la crisis. También ha recordado que para que el país pueda salir de esta crítica situación se requiere necesariamente apostar por los autónomos. No ha tenido, desde el inicio de la crisis, desde mayo del 2008, un solo hueco en la agenda para reunirse no con ATA,
sino con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, con el motor de la economía, con el 70% del tejido productivo y con aquellos que están sufriendo actualmente más la situación de crisis que vive Andalucía, los autónomos. Andalucía no se va a recuperar económicamente, ni va a tener tasas positivas de empleo mientras no se apueste por el 70% del tejido productivo, y esos somos los autónomos. Porque no nos vamos a cansar de repetirlo, apostar por los autónomos es apostar por generar empleo, generar riqueza y generar cohesión social a toda la ciudadanía andaluza. Entre los datos dados a conocer han mostrado la evolución de los autónomos durante el pasado ejercicio, cuando desaparecieron 80.000 empresarios autónomos en Andalucía respecto a 2009. El saldo entre altas y bajas al régimen de autónomos de la Seguridad Social en Andalucía en 2010 arrojó un saldo negativo de unos 7.500 y los sectores más afectados fueron la construcción, la agricultura, las actividades administrativas y las inmobiliarias. Según el coordinador general de ATA, el trabajo autónomo es fundamental en el tejido empresarial andaluz, que genera puestos de trabajo para la sociedad y que afecta directamente a las listas del paro. Pues preguntados sobre la situación o las expectativas que tienen y sobre los resultados de este año relacionados fundamentalmente en cómo le ha afectado la crisis, en cuanto a la contratación o generación de empleo, pues hemos visto que el 74% de los autónomos andaluces durante el año 2010 no ha contratado a nadie, y sí lo ha hecho un 25%, es decir, aun a pesar de la que está cayendo prácticamente los trabajadores autónomos y teniendo en cuenta pues una media de 1,2 puestos de trabajo, han generado casi 200.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma en un año realmente difícil. Los problemas para acceder a la financiación y la morosidad son los más acuciantes en este colectivo, ya que 1 de cada 2 autónomos que solicitó un crédito se lo denegaron y 6 de cada 10 se han visto salpicados por la morosidad pública o privada. Además, ATA ha denunciado que el presupuesto que la Junta destinó a fomentar el trabajo autónomo se ha reducido en un 54% entre 2009 y 2011, ejercicio en el que la partida asciende a 33 millones. Y la actividad turística española creció el 1% en 2010 frente a una caída de la economía del 0,2%. Así lo ha explicado el presidente de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, Sebastián Escarrer. El máximo dirigente de Exceltur señaló que aún así la actividad turística se encuentra casi 10 puntos por debajo de los niveles que presentaba en 2007, lo que supone una pérdida acumulada de 8.000 millones de euros. El crecimiento de 2010 se debió a una mayor afluencia, especialmente de turistas extranjeros, y a costa de sacrificar rentabilidad empresarial con bajadas de precio. No obstante, según Escarrer, se trata de una buena noticia, ya que en 2009, el peor año de la historia del sector, el Producto Interior Bruto turístico sufrió un recorte del 8,3%, mucho más que el descenso del 3,7% del conjunto de la economía española. Exceltur ha pedido un gran pacto de Estado por el turismo para aspirar a triplicar la actual tasa de crecimiento en los próximos años. Los principales ganadores de 2010 fueron, según Zorera, los grandes grupos de agencias de viaje. A pesar de este positivo rebote, les queremos recordar cómo la actividad turística todavía se encuentra a 10 puntos por debajo de los niveles que presentaba en el año 2007. Y eso ha supuesto una pérdida acumulada de 8.000 millones de euros en términos reales, una vez que está descontada la inflación. Cambiamos de asunto. El Tesoro Público adjudicó hoy 5.538 millones de euros en letras a un año y a un año y medio y redujo su interés desde la anterior subasta. En cuanto a los inversores finales con perspectivas de medio y largo plazo, el 42% ha asignado a gestores de activos, fondos de pensiones y aseguradoras, el 5% para bancos centrales y otras instituciones oficiales, y las entidades de crédito han participado con un 48,4% de la emisión. El Tesoro ha colocado 5.538 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, a unos tipos más bajos que en diciembre. El importe de la adjudicación ha doblado a la última emisión. El organismo no ha tenido problemas para captar la liquidez de los mercados, pese a las dudas que todavía se ciernen sobre la economía española. La semana pasada fue determinante para estas emisiones de deuda.
Los países periféricos lograron cumplir con los objetivos y Bruselas anunció además la posible ampliación del Fondo de Rescate Europeo. El resultado, un relajamiento de las tensiones del mercado que está aprovechando el Tesoro Público para financiar mayor capital a un menor coste. En concreto, ha colocado 4.500 millones a 12 meses a un interés marginal del 3% contra el 3,5% de la pasada subasta y 1.037 millones a 18 meses con unos tipos del 3,4% frente al 3,7%. La bolsa española acogía la noticia de la subasta con una fuerte subida y se situaba por encima de los 10.500 puntos. Y una buena noticia, la multinacional Nissan ha adjudicado finalmente a Barcelona la fabricación de una nueva furgoneta, una pick-up. Esto supondrá una inversión de 80 millones de euros, garantizando así el futuro de las plantas de la zona franca y Montcada durante 10 años. Entre los puntos más controvertidos, pero aceptados, los sacrificios salariales que tendrán que asumir los trabajadores y la modificación, por tanto, del convenio colectivo. Barcelona fabricará la nueva furgoneta de Nissan. Esta adjudicación garantiza el futuro de las plantas de Zona Franca y Montcada durante 10 años con una inyección de 80 millones de euros. La multinacional nipona ha adoptado esta decisión una semana después de que los trabajadores de estas plantas decidieran en referéndum aceptar sacrificios salariales y de flexibilidad para poder optar a producir esta nueva pick-up para el mercado europeo. El 70% de los más de 3.000 empleados de Nissan Motor Ibérica en Barcelona dijeron sí a congelar sus salarios en 2012 y a una subida del 0,5% en 2013 y del 1,5% en 2014, año en que recibirán una paga media de 350 euros como compensación. Además, se prevé un aumento de la productividad del 6% con un incremento del tiempo efectivo de trabajo a partir de abril de 2011. Y reacciones y consecuencias de la nueva ley antitabaco. Los pacientes fumadores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han recibido con alivio la decisión de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de la que depende el centro sanitario, que permitirá fumar en su recinto. La Consejería decidirá el lugar donde se permitirá fumar, situado en el jardín exterior de la entrada principal del hospital, según han informado fuentes del Servicio de la Salud de Castilla-La Mancha. Para los fumadores, la ley antitabaco ha supuesto cambios en sus rutinas, pero existe un colectivo para el que la ley se ha convertido en un verdadero calvario. Este es el caso de los pacientes parapléjicos que fuman en este hospital de Toledo y que, debido a sus dificultades de movilidad, las autoridades han optado por habilitar un recinto exterior en el centro sanitario para que los pacientes puedan fumar sin necesidad de tener que desplazarse lejos del hospital. Una decisión que ha sido muy bien acogida entre pacientes como Cristian, que necesita una silla de ruedas para moverse y que ha valorado de forma positiva la decisión de la Consejería de Salud. Porque si no, ¿a dónde podemos ir a fumar los que estamos en silla? Si no, nos tendremos que ir lejos. ¿A dónde se va a la puerta. Antes teníamos que estar escondidas fumando. Y no creo yo que sea como para eso, como para estar escondiéndonos como delincuentes por fumar un cigarrillo. No somos personas en las que podamos salir por ahí como puede salir la gente que trabaja aquí. El lugar donde estos pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo podrán fumar estará situado en el jardín exterior de la entrada principal. Una solución que supone un alivio para todos aquellos que hasta ahora tenían que desplazarse hasta 500 metros para poder fumarse un cigarrillo. Sin duda es lo justo para aquellos que no pueden desplazarse. Y cambiamos de asunto. El sistema de investigadores de la Universidad de La Laguna han desarrollado para ver imágenes en 3 dimensiones en un televisor sin necesidad de utilizar gafas especiales. También puede servir para identificar el estado de maduración de la fruta y si está afectada por alguna plaga. Una imagen fotográfica que nosotros hemos procesado. Un sistema desarrollado para ver televisión en 3 dimensiones sin gafas especiales ha despertado el interés de la agricultura y la medicina estética. También tiene futuro en el mercado de las holografías, según apuntó desde México una empresa del sector. Que se montó cuando pusimos el vídeo de cómo funcionaba esto en Internet, pues nos llamaron desde una empresa desde México para ver si estábamos interesados en el desarrollo de otro tipo de aplicaciones en 3D, como sería intentar reconstruir la cara de una persona en 3D, ¿no? Que es lo último que hemos estado haciendo, que hay por aquí algún ejemplo. El equipo que lo ha desarrollado a partir del sensor Kinect de Microsoft y una pantalla a filtro que se adapta a cualquier televisión persigue dotar de profundidad de campo a cualquier monitor.
El quinel, la ventaja que tiene también puede servir para identificar el estado de maduración de la fruta y si está afectada por alguna plaga. Que te da la profundidad directa. Los miembros del grupo investigador de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de La Laguna, que lo han desarrollado, estiman que por 600 euros todos podemos tener ya 3D en casa. Y les hablamos de más inventos novedosos como este body que avisa cuando sube la fiebre. A simple vista parece uno normal, pero no lo es. En la parte superior lleva dos dibujos, uno de ellos hecho con un pigmento termocrómico que cambia de color cuando el bebé tiene fiebre. Una empresa valenciana en colaboración con AITEX, el Instituto Tecnológico de Textil, ha ideado este body que se pondrá a la venta el próximo invierno para ayudar a los padres a saber cuándo la temperatura corporal del bebé ha aumentado. Es la solución para padres y madres primerizos o despistados y abuelos que hayan perdido práctica. Un body que avisa cuando el bebé tiene fiebre. Es un body tradicional, es un body de algodón. Lo que se ha desarrollado es un pigmento especial que permite el cambio de color cuando el niño tiene fiebre, de forma que es un indicativo para los padres. Como el niño no puede hablar, pues los padres pueden detectar en ese momento, en el momento que el niño empieza un proceso de fiebre, pues pueden detectar pues que el niño está enfermo. Lo ha creado una empresa valenciana. En su diseño la camiseta tiene un dibujo que cambia de color del morado al rojo cuando la temperatura pasa de los 38 grados. Lo hace con un termómetro instalado en el cuello. El termómetro y su dibujo resisten papillas y lavados según sus diseñadores. Estará a la venta el próximo invierno y costará 12 euros. Y 3 ministros opositores del gobierno de transición en Túnez, que se formó el lunes, lo abandonaron ayer en medio de la represión de las protestas de miles de tunecinos por el mantenimiento de los puestos clave del Ejecutivo de varios miembros del partido en el poder del régimen anterior. Gritos contra el hasta ahora partido gobernante en Túnez. Continúan las protestas en el país magrebí, ahora por el excesivo peso que el antiguo ejecutivo de Ben Ali tiene en el nuevo gobierno de unidad nacional. El gobierno provisional se desmorona con la dimisión de 4 ministros, todos de la oposición. 3 pertenecen a la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato del país, y el cuarto es el líder del Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades. Pedimos la disolución del gobierno y la formación de un nuevo ejecutivo que rompa la hegemonía del partido en el poder. Para el conocido opositor Monsef Marzouki, que regresó ayer del exilio en Francia, la única alternativa para desarrollar una verdadera democracia es la disolución del RCD. El RCD es un parásito. Cuando lo eliminemos, el Estado funcionará mucho mejor. El nuevo presidente del país y el primer ministro han dimitido del RCD, mientras en varias ciudades la población ha atacado las sedes de ese partido. Y el líder chino, Hu Jintao, inicia su visita oficial a Estados Unidos. La economía estará muy presente en las reuniones que mantendrán Barack Obama y su homólogo. Otro de los puntos que se tratarán será los derechos humanos. Casi nada ha trascendido de este primer encuentro entre Barack Obama y Hu Jintao. El presidente chino ha sido recibido con la mayor pompa posible, ya que Washington quiere relanzar la que posiblemente sea la relación más importante entre dos países en el mundo, después de un año de desencuentros. En materia económica ha estado marcado por la guerra de divisas y las crecientes dificultades que encuentran las multinacionales estadounidenses a la hora de invertir en el gigante asiático. En materia de derechos humanos, la presión para Obama es enorme. La visita de Hu Jintao ha multiplicado las críticas de decenas de organizaciones en Washington. Un congresista ha llegado a decir que es inconcebible que un premio Nobel de la Paz como Obama se reúna con un líder, Hu Jintao, que tiene encarcelado a otro receptor del mismo galardón y no le exija públicamente su liberación. Organizaciones tibetanas en el exilio han querido recordar a Obama que la situación en el Tíbet debe estar en el menú de la Casa Blanca. Es momento de conocer el tiempo para las próximas horas. Durante esta semana la situación va a cambiar de manera radical. A partir de esta noche, pero sobre todo el jueves, las temperaturas descenderán de manera notable. El ambiente invernal marcará la parte final del mes de enero con temperaturas gélidas y heladas en muchas zonas del norte peninsular. En el sur la situación será menos acusada, pero la entrada de vientos de componente marítima puede complicar
la situación atmosférica. Y la marca de ropa Desigual presentó ayer las primeras prendas de mujer que el diseñador francés de alta costura Christian Lacroix ha creado para esta firma, con las que debuta en el Pret-a-Porter, que entrarán a la venta en sus tiendas en septiembre de este año. Christian Lacroix regresa al mundo de la moda en el Pret-a-Porter. El diseñador ha presentado 15 propuestas para vestir a la mujer el próximo otoño-invierno, que se podrán adquirir en las tiendas de ropa de la marca Desigual a partir de septiembre. Los diseños del creador francés se dieron a conocer durante el desfile de la colección Dream de la firma catalana. Lacroix se contagia del aire informal de Desigual. Y esta presenta su colección más serena, que encuentra en Europa del Este su inspiración. Para los más pequeños, mucho color y prendas con aire folk. Y la película de Rodrigo Cortés, Buried, se ha dado la sorpresa en los premios José María Forqué. Ha conseguido el premio a la mejor película. Por otro lado, Luis Tosar ha ganado el premio a mejor actor por También la lluvia. La película de Rodrigo Cortés, Buried, Enterrado, ha dado la sorpresa en los premios José María Forqué al ganar el premio a la mejor película, en una gala en la que Luis Tosar fue el mejor actor por También la lluvia, además del ex aequo en la categoría de mejor actriz entre Inma Suárez y Nora Navas. Muchísimas gracias a la inconsciencia de Versus, que fueron capaces de acometer una empresa con esta falta absoluta de sentido común. A Ryan Reynolds, de quien me acuerdo con mucha frecuencia, y él de Scarlett Johansson, supongo. Un premio dotado con 30.000 euros que también ha recibido por segundo año consecutivo el actor Luis Tosar, que interpreta precisamente en esta ocasión a un productor de cine en la película También la lluvia, de Itziar Bollaín. Espero que no, pero la verdad es que sí, me hace mucha ilusión. Lo único que veo es que cada año pesa más. O sea, como esto sigue así, el año que viene no lo quiero ni de coña. Sin embargo, dos actrices se han repartido el premio en esta edición. Inma Suárez, por su trabajo en La Mosquitera, y Nora Navas, por Pa Negre. Suárez ha definido su papel en la película como un auténtico desafío. Leí el guión y me quedé fascinada, porque veía que había muchísimo trabajo para hacer y que era un desafío. Y lo pasé, fue un viaje difícil, no fue un viaje agradable, porque a veces hay que abrir puertas que no son del todo placenteras. Para Nora Navas, este galardón se suma a la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y con Pa Negre recibe el reconocimiento que ya tenía en el mundo del teatro. Bueno, y con este elenco de actores y de películas nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día.